Proverbios capítulo 6, Proverbs chapter 6. Hemos estado viendo cómo el padre está enfocando a su hijo ahora hacia Dios. Y empezamos a decir en estos versículos cómo Dios abomina ciertas cosas. Y empezamos en Proverbios 6:17, que Dios abomina los ojos altivos, y platicamos que los ojos altivos son aquellos que se creen más de lo que son. Y esa es una abominación ante Dios. Y el ejemplo máximo de altivez fue Satanás, que se creyó ser más de lo que era y anheló ser como Dios. Pero el ejemplo máximo a seguir es el Señor Jesucristo, que se humilló, es lo contrario a altivez, y se humilló a sí mismo hasta muerte y muerte de cruz. Vimos Filipenses 2 del 3 al 8. También en esta lista, Proverbios 6:17 nos dice que el Señor abomina la lengua mentirosa, y hablamos del uso de la lengua, el buen uso y el mal uso de la lengua. Y el ejemplo máximo de lengua mentirosa es Satanás, que es padre de mentira. También vimos que el ejemplo supremo de hablar la verdad es el Señor Jesucristo, que por decir la verdad lo querían hasta matar, Juan 8:40. Más adelante en esta lista vemos que también Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente, y el ejemplo máximo de manos derramadoras de sangre es Satanás, que él es homicida desde el principio. Pero el ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, que en lugar de matar, murió por aquellos que lo entregaron a la cruz y que le ofendieron. Después vimos en Proverbios 6:18 que el Señor abomina el corazón que maquina pensamientos inicuos. Estuvimos hablando de eso la semana pasada, y el ejemplo máximo de maquinar pensamientos inicuos es Satanás, que siembra la iniquidad en los corazones, y vimos algunos ejemplos. Pero el ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo, que solo pensaba en hacer la voluntad del Padre. También terminamos esa clase diciendo que alguien que maquina pensamientos inicuos se va a dirigir hacia el mal, y ahí es donde entran los pies apresurosos que corren detrás del mal. Y el ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, que dirigió sus pasos hacia la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros. Y la penúltima cosa la encontramos aquí en el versículo 19. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 19. Let's go to Proverbs chapter 6, Bible verse 19. Y vamos a ver el penúltimo de esta lista. Y la Biblia nos enseña que Dios abomina el testigo falso que habla mentiras. So God doesn't lie, false witness. La siguiente advertencia de parte del proverbista es aquel que altera la verdad. Y nuevamente, si ponen atención, aquí se menciona la mentira. 2 veces en esta lista se habla de la mentira. Eso nos enseña lo delicado que es la mentira delante de Dios. So for the second time, en el contexto cuando nosotros leemos esto, el testigo falso que habla mentiras, es como si estuvieran en un juicio. Nos da la idea de que están en un juicio, y en un juicio llega la persona y la persona jura decir la verdad. Y tiene que decir la verdad y no mentiras. Pero si es mentiroso, no le importa que el inocente sea afectado. No le importa el resultado de ese juicio. Lo que él quiere es sacar un beneficio propio y quiere engañar. Y esto es muy delicado delante de Dios. Un testigo falso lo que quiere es engañar. Vamos a Proverbios 12:17. Y en un juicio, nosotros lo que queremos o lo que se quiere es que se haga justicia. Miren lo que dice Proverbios 12:17. Proverbs 12:17. El que habla verdad declara justicia. Para que haya justicia debemos de hablar con la verdad. So if you want justice, you need to speak through. Mas el testigo mentiroso, ¿qué es lo que va a hacer? Engaño. Y es lo que abomina Dios. Dios abomina el testigo falso que habla mentira. Este testigo falso le agrega o le disminuye. A veces hace que las cosas parezcan de diferente forma, y eso es abominación ante Dios. Para ser un testigo verdadero, debemos de declarar exactamente lo que ha sucedido, ni más ni menos.
Y ahí se menciona la palabra testigo, que en inglés es witness. ¿Qué es un testigo? What does it mean to be witness? ¿Mande? Alguien que miró, alguien que presenció, alguien que estuvo ahí. Pero sí, muchas veces un testigo puede estar ahí. Dice el diccionario bíblico, witness. What does it mean witness? Es aquel que ofrece pruebas para confirmar algún hecho, era lo que ustedes decían. Acontecimiento, proeza o algo que sucedió. Las pruebas que presenta pueden ser concretas o pueden ser orales. Ya sea que esas pruebas sean objetos o él puede dar testimonio con su boca. Como decía el hermano, yo estuve ahí. O alguien puede llevar un objeto, yo no estuve ahí, pero aquí está la prueba de lo que sucedió. A veces utilizan ropa, DNA y ese tipo de cosas. Eso es un testigo. El pasaje que estamos leyendo en Proverbios 6:19 habla de alguien que da un testimonio oral. Ahora, es interesante esto, dice el testigo falso. El testigo falso y se le agrega que habla mentiras. Porque puede haber testigos que no hablan. En serio, mira, pasó esto y esto otro. Ahí estaba la hermana Carmen, ella es mi testigo. Y a lo mejor sin hablar ella, yo ya la estoy metiendo ahí. Ella es un testigo que a lo mejor no va a hablar. Pero si empieza a hablar, ya es un testigo falso que habla mentiras. Por eso el pasaje es tan completo. El ser testigo es muy serio delante de Dios. Es muy, muy delicado. Miren, vamos a Números 35:30. To be witness before the Lord is something really serious. Let's go to Numbers 35:30. En la ley mosaica, para condenar a un acusado, se necesitaban 2 o más testigos. No era nada más una sola persona. Miren lo que dice Números 35:30. ¿Ya lo tienen? Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, Números 35:30, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Uno no era aceptado, tenían que ser 2 o más. Miren, vamos a Primera de Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con ¿cuántos? 2 o 3 testigos. Debe de haber varios. Al condenar a alguien a muerte, los testigos eran los primeros en arrojar las piedras, porque así ellos daban fe de que era verdad lo que estaban diciendo. Miren, Deuteronomio 17:7. Deuteronomio 17:7. La mano de los testigos caerá primero sobre él. ¿Para qué? ¿Tú dices que es culpable? Tú eres el primero. De otra forma, tú te vas a hacer culpable de la sangre de este hombre. Por eso era tan serio, tan delicado. Si los testigos habían mentido, ellos iban a morir. Y a eso se refiere Éxodo 20:16. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. En ese contexto es en el que se refiere este mandamiento de parte de Dios, que es el mandamiento número 9. Eso es el mandamiento número 9. Y el número 10 es no codiciarás. No debemos de tomar a la ligera el juzgar. Si no lo hacemos correctamente, nos vamos a convertir en culpables delante de Dios. Tenemos que tener cuidado. Así es de que este es un testigo y dice que el Señor abomina al testigo falso que habla mentiras. Al testigo ¿qué? Falso. ¿Qué significa falso? Aquello que no es verdad, aquello que es mentira, aquello que no es real. Lo que Dios abomina es aquel testigo que es falso.
Un verdadero testigo va a hablar la verdad. Porque si no habla la verdad, no es un testigo. Vamos a Proverbios 14:5. Si usted es un verdadero testigo, no va a mentir. Pero si usted miente, no es un testigo. Dice Proverbios 14:5, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Entonces, si alguien dice que es testigo y habla con mentiras, no es un testigo. En verdad no es un testigo. Proverbios 14:17. El que habla la verdad va a ayudar a que se haga justicia, y esa es la meta de un verdadero testigo. 25, Proverbios 14:25. Proverbs 14:25. El testigo verdadero libra las... Ese es el objetivo de un verdadero testigo, que se haga justicia, que si alguien tiene que ser libre, que se libere, que si alguien tiene que ser culpable, que sea culpable. Mas el engañoso habla mentiras. Si tú vas a ser testigo, tu meta es que se haga justicia. Muchas veces los sentimientos hacen que movamos la balanza y tenemos que tener cuidado con eso. Muchas veces las relaciones, muchas veces el estado de ánimo, tantas cosas hacen que nos convirtamos en testigos falsos y movemos la balanza. Debemos de tener cuidado con eso. Tienes que tener cuidado. El mentiroso no le importa que al inocente se declare culpable y que al culpable se declare inocente. Eso no le importa. Los testimonios falsos son como cuchillos, como flechas que acaban con la vida de una persona. Miren, vamos a Proverbios 25:18. Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Cuando tú y yo decimos algo acerca de alguien más que no es verdad, es como si le estuviéramos encajando un cuchillo. Eso es lo que hacemos. Es como si se encajara un cuchillo. Por eso el Señor abomina eso. El testigo falso que habla mentiras. Yo puedo ser un testigo falso que habla verdades. A lo mejor puedo decir que yo estuve ahí, pero ni estuve ahí y digo verdades. Pero aquí es muy específico. Testigo falso y habla mentiras. El testigo falso no podrá declarar lo que es cierto. ¿Por qué? Porque su naturaleza es mentir. Él no tiene la verdad. Y todo lo que va a hacer es mentir, mentir, mentir. Miren, vamos a Proverbios 12:22. Un testigo falso que habla mentiras es un enemigo de Dios, porque Dios abomina los labios mentirosos. Proverbios 12:22 dice lo siguiente: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios odia eso, abomina eso. Quien practica la mentira no puede ser un verdadero creyente, porque terminará en el lago de fuego. Vamos a Apocalipsis 21:8. Quien practica la mentira no es un creyente, porque terminará en el lago de fuego. No simplemente es enemigo de Dios, pero va a terminar en el lago de fuego. Fíjense lo que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quien habla mentiras, quien es un falso testigo, no puede ser un creyente. Y no solo eso, se parece al diablo, porque el diablo es padre de mentiras, dice Juan 8:44. ¿Qué es lo que estamos viendo?
que ante Dios un testigo falso es algo muy serio y que Dios va a castigar a aquel que dé falso testimonio. Proverbios 19:5. Ahí vas a poder leer que el testigo falso no escapará. El testigo falso no quedará sin castigo. Y la Biblia dice que va a perecer. The Bible says that he is gonna die. Proverbios 19:9. Miren lo que dice Proverbios 19:9. El testigo falso no quedará sin castigos y el que habla mentiras perecerá. Y hay varios versículos que lo recalcan. También Proverbios 21:28 va a decir lo mismo y se repite, indicando la seriedad de eso. Estas son buenas noticias para ti y para mí. These are really good news for you and for me. Si alguien algún día dio un falso testimonio acerca de ti, no te preocupes, Dios se va a encargar. Esas son buenas noticias. Por el contrario, si tú has dado falso testimonio de alguien, más vale y te arrepientes y te pongas a cuentas con Dios. Porque si hemos hecho eso, no vamos a quedar sin castigo. Si es de que esto pueden ser buenas noticias o pueden ser malas noticias. Con todo esto en mente, ¿nos quedan ganas de dar falso testimonio? La Biblia enseña que aún con esto muchas personas se atrevieron a ser falsos testigos. Vamos a ver uno o dos ejemplos, a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 21. Había un hombre que se llamaba Acab. Acab era un rey. Y Acab quería una tierra donde el dueño era Nabot. Y fíjense lo que sucede. Primera de Reyes 21, versículos del 2 al 3, me dice que Nabot no quería vender su tierra. Nabot didn't want to sell the land. Pero Acab era rey y él la quería. Acab tenía una esposa que era bruja que se llamaba Jezabel. Y fíjense lo que hace esta mujer. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 9 y 10. Ella no iba a permitir que su esposo, que tanto amaba, se quedara sin la tierra. Y miren lo que hace esta mujer. Ella escribió cartas y estas cartas decían esto: proclamar ayuno y poner a Nabot delante del pueblo y poner a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrearlo. ¿Para qué? Para que muera. ¿Saben qué es lo que pasó? Fíjense el versículo número 13. Let's go to Bible verse 13. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Ellos no le tuvieron temor a Dios. Ellos lo que querían era un beneficio personal. A lo mejor les pagaron una gran cantidad, pero ante Dios esto era algo muy serio. Fíjate el versículo 19. Va el profeta de Dios y le dice a Acab: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Dios le dio una sentencia a Nabot. Pero ¿saben qué hizo? Acab. So you know what Acab did? Miren lo que hizo. Versículo 27, Bible verse 27. ¿Qué fue lo que hizo? Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo
humillado. He repented. He truly repented. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. So he got forgiveness from God. Él fue perdonado delante de Dios. Él no lo hizo, pero él recibió. He didn't do that, but he received the land. Pero la bruja de Jezabel no se arrepintió. Y mira lo que le pasó a ella. Vamos a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículos del 33 al 35. ¿Qué crees que le pasó a Jezabel si es que no has leído esta historia? Compró falso testimonio y delante de Dios eso es muy serio. Ella no se arrepintió. Y acuérdense que Acab no fue el que mató, él no sabía. Pero aún así se arrepintió. Entonces debemos nosotros de trabajar por el futuro de nuestros hijos también. ¿Qué pasó con Jezabel? Jezabel no se arrepintió. Jezebel didn't repent. And look what happened to her. ¿Qué hicieron con Jezabel? Entraron conquistaron la tierra y el que conquistó, que se llama Jehú, agarra a Jezabel y miren lo que hace con ella. Echadla abajo y ellos la echaron, pero era de un segundo piso. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego después, fíjense lo que hace el rey, la manda a matar, y ¿qué hace el rey después? After he ordered to kill her, this is what he's going to do. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Después de que comió, dijo, pues vamos a ver a Jezabel, vamos a sepultarla. Sí, cómo no. Fíjense el versículo 35. Pay attention to Bible verse 35. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de la mano. Los perros se la habían comido. The dogs ate her. Es muy serio delante de Dios. Era una bruja. Busquen en la Biblia, busquen cada vez que aparezca el nombre Jezabel, ya hace referencia a alguien muy, muy, muy malo. Pero aquí vemos nosotros un Dios misericordioso, pero también vemos un Dios de justicia. So we can see here a merciful God, but we can see also a God of justice. Dar un falso testimonio es muy delicado delante de Dios. Es más, cuando el Señor Jesucristo fue enjuiciado, llevaban muchos testigos y no se ponían de acuerdo. Marcos 14:56. Ellos hablaban y se contradecían los unos a los otros. Finalmente lograron que 2 testigos se pusieran de acuerdo. Dice Mateo 26:59. Que finalmente 2 se pusieron de acuerdo en todas sus mentiras. El mismo Judas dijo que el Señor Jesucristo era sin culpa. Él dice, di sangre inocente, y no aguantó el remordimiento y se mató. Pilato, también él dijo, es que yo me lavo las manos, sangre inocente. Pero la gente, vamos a Mateo 27:25, miren lo que dice la gente. Su sangre sea sobre ¿quién? Sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso era muy delicado porque es abominación contra Dios. Pero ¿saben? Tenemos un Dios misericordioso. Because many of them repented and they got forgiveness. Muchos se arrepintieron y obtuvieron el perdón. Vamos a Hechos 2, 37, 38. Cuando ellos escuchan todos los datos, todos los detalles y se detienen a analizar, entonces hacen un justo juicio y se dan cuenta que entregaron sangre inocente. So when they receive all the facts and they are open to hear, they knew that they gave innocent blood and they said, we are guilty. Y ellos reconocen que eran
culpables. Y miren lo que dicen, Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué les dijo? Arrepiéntanse. Por cierto, este es el único pasaje que ustedes van a leer donde dice que se bauticen. ¿Por qué se los dijo a ellos? Porque eran los judíos. Porque si se bautizaban ellos, eso era un testimonio visible ante los demás. Era mostrar su arrepentimiento visiblemente. Pero no nos está diciendo que para ser salvos tenemos que bautizarnos. Es el único pasaje, se los dice a los judíos, es la iglesia primitiva y lo dice para que fuera un testimonio público. Pero lo que vemos aquí es que hay perdón, que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Mira, si alguien ha dicho algo malo de ti y esa persona en verdad se arrepiente, perdónala. Como el Señor, ya vimos que hubo perdón para Acab que lo recibió, Jezabel no quiso. Hubo perdón para aquellos judíos que se arrepintieron, otros no quisieron. De la misma manera nosotros debemos de mostrar esa misericordia con los demás y perdonar. ¿Alguna vez tú has sido un falso testigo? A lo mejor no en una corte, pero ¿no has tú hecho las cosas un poquito más grandes de lo que son o más pequeñas? Todos somos culpables de eso. Cuando vamos a defendernos, vamos a minimizar lo que nos conviene y vamos a maximizar lo que nos conviene. ¿Sí o no? No agachen la cabeza, volteen a verme. No sean cobardes. Look at me. Todos debemos de tener cuidado con eso. ¿Cómo puedo evitar ser un falso testigo? Proverbios 25:8. Pero ¿cómo puedo evitar ser un testigo falso? Proverbios 25:8 me dice el primer paso. No entres apresuradamente en pleito ajeno. A veces brincamos en un problema sin saber lo que hay alrededor. No sea que no sepas qué hacer al fin después de que tu prójimo te haya avergonzado. Entonces, no brinques en un problema. Espérate, don't jump into the problem. Take it easy, man. Proverbios 14:15 me dice lo siguiente. Debemos de conocer todos los detalles. Hay que ver las cosas de todos los ángulos. Proverbios 14:15. No te creas todo. Pon atención en todos los datos. El simple, todo lo cree. Nos dicen algo y no la creemos. No, espérate, investiga. Porque todos tenemos la tendencia de hacernos como inocentes, todos. No me veas así, tú también, yo no soy el único. Ahora, Proverbios 16:3 me dice el siguiente paso. Pide la ayuda de Dios. Pide la ayuda de Dios. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán. Señor, ayúdame, voy a ser parte de esto. ¿Qué tengo que hacer? Y Dios nos va a guiar. Por último, Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. God, debes de temer a Dios. Ya viste que con Dios no se juega. Si tú eres un testigo falso, va a haber consecuencias. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente, ¿qué? Abominación a Dios. Ya vimos que no vamos a quedar sin castigo si somos testigos falsos. Y abominación es algo repugnante. Yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado lo que una vez me pasó a mí. Algo sucedió en mi casa, fui y discipliné a uno de mis hijos y resulta que él no era culpable. Eso se siente horrible. Eso es horrible, horrible. Miren,
Por cierto, ¿tú eres un testigo? Are you a witness? ¿Quién dijo amén? For Christ. ¿Quién dijo? Yeah, exactly. We are witness for Christ. Todos somos testigos. Y todos tenemos que dar un verdadero testimonio de Dios. Pero todos somos llamados a ser testigos del Señor Jesucristo. Y debemos de cuidar ese testimonio que damos. Tenemos que dar un buen testimonio. Porque si no, somos falsos testigos y estamos en un problema muy grande. Tenemos que tener cuidado. Es tan serio el ser testigo ante Dios que los testigos del Señor Jesucristo deben de estar dispuestos hasta dar su vida por Él, dando un testimonio veraz. Nosotros no estuvimos ahí, no lo vimos, pero tenemos toda la información en la Biblia y debemos de dar un buen testimonio de eso. La palabra para testigo en el griego es de donde obtenemos nuestra palabra. The word in Greek for witness is martyr. Así de serio llegó a ser el ser testigo del Señor Jesucristo. Como los cristianos morían dando testimonio veraz, de ahí se obtiene la palabra testigo. Tú y yo tenemos una responsabilidad bien grande delante de Dios. You and I have a huge responsibility before the Lord. If we don't give a good testimony, we are giving a false witness. Si no damos un buen testimonio, estamos siendo un falso testigo delante de Dios. Y ya vimos que es muy, muy serio. El ejemplo máximo de un testigo falso es Satanás, que miente y acaba con los verdaderos testigos del Señor. Apocalipsis 2:13. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, le dice el Señor a esta iglesia de Pérgamo, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Estos eran buenos testigos a pesar de que Satanás los perseguía, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Él acaba con los testigos verdaderos de Dios. Pero el ejemplo supremo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, porque Él juzga con justo juicio. Juan 5:30.